muchas gracias por la invitación. Y bueno, yo les voy a platicar un poco sobre los temas de suelos, ambiente y uso pecuario. Básicamente la identificación de zonas aptas para la porcicultura en Yucatán, que es un trabajo que realicé junto con el doctor Francisco Bautista. Bueno, pues para entrar en contexto principalmente de la región, tenemos que la península de Yucatán es la principal zona kárstica del país. Es una zona de plataforma, ¿sí? y de mayor superficie comparado con las otras regiones kársticas de México. Y esto significa que son territorios que se han formado en presencia de rocas solubles. La solubilidad de estas rocas originan diferentes geoformas, tanto en tamaños, características como funcionamiento, donde el principal factor para la disolución de las rocas es la presencia de dióxido de carbono en el agua. Esto es importante porque en las zonas kársticas dominan los acuíferos kársticos, ¿sí? Los acuíferos kársticos pues, son muy complejos para estudiar hidrogeológicamente por su alta heterogeneidad interna, pero en la superficie del terreno podemos observar diferentes depresiones o formas negativas de relieve que son como esa expresión externa de un subsuelo altamente fracturado, ¿sí? Entonces, en la superficie podemos tener hoyos de absorción, dolinas o formas más complejas como balas, polyes, afloramientos rocosos con parches de suelo, y varias de estas depresiones pues pueden tener conexiones directas con los acuíferos y por lo tanto son zonas con mayor vulnerabilidad a la contaminación, porque prácticamente el agua y cualquier contaminante pues entra de manera directa, ya que las depresiones son zonas de absorción o recarga puntual de agua y donde los flujos es principalmente por conductos, pues pueden dirigir los contaminantes de forma directa a toda la matriz y los acuíferos en general. Entonces este es un esquema, un diagrama de lo que tenemos en la península de Yucatán y algunas imágenes de estas expresiones de relieve, ¿sí? Tenemos los afloramientos rocosos con algunos hoyos, algún poquito de suelos ahí donde se desarrolla la vegetación, cavernas donde pues está el acuífero y el nivel puede variar dependiendo de las temporadas de lluvias y de secas. En la parte exterior podemos ver estas formas circulares que son las dolinas. Si notan en el fondo pues se puede ver la vegetación verde, porque aquí generalmente se mantiene húmedo incluso en temporadas de secas por la cercanía con el agua, ¿sí? Los conductos internos, que son prácticamente diaclasas o digamos unas estructuras pues, grandes, abiertas, y formas complejas como estas ubalas, ¿no? Que son ya una disolución más desarrollada de relieve. Entonces, en Yucatán pues prácticamente tenemos este tipo de geoformas, ¿sí? Estas son otras imágenes de diferentes dolinas. Las que contienen agua son las que se conocen localmente como cenotes, ¿sí? Y ya en el sur pues tenemos una serie de montículos, bueno, en el oriente y en el sur, montículos y montañas bajas y planicies más extensas. Pero la gran parte del estado de Yucatán pues tenemos estas geoformas, ¿no? Diferentes dolinas con diferentes dimensiones y algunos con parches de suelos, otros con afloramientos de agua, ¿sí? Tenemos una gran variedad. Entonces, así como pues en CAS el relieve es heterogéneo, pues también tenemos una diversidad de suelos en Yucatán. La mayor parte, casi el 80% son leptosoles, son suelos delgados, que son prácticamente suelos vulnerables por el espesor, pero están asociados con suelos jóvenes o en proceso de desarrollo o incluso más desarrollados, que ya contienen diferentes tipos de arcillas e incluso diferentes espesores, ¿sí? Y en la costa, bueno, pues tenemos diferentes suelos
también característicos de estas zonas. Entonces, vemos que Yucatán realmente tiene una diversidad edáfica, contrario a lo que se piensa, el mito de que en Yucatán no hay suelo, de que Yucatán es plano, pero esto es, si lo observamos a nivel muy general comparado con toda la República Mexicana, pero a escala de detalle encontramos una geoedafodiversidad. ¿Por qué es importante conocer esto? Porque, bueno, por otra parte, Yucatán, pues una de sus principales actividades económicas es la porcicultura, pero una de las problemáticas de esta actividad es que se genera una gran cantidad de aguas residuales porcinas, ¿sí? Hay un estudio de Truckel y colaboradores que estiman que se generan más de 6 millones de metros cúbicos anuales de estas aguas, de las cuales el 40% no reciben ningún tratamiento o son dispuestos de manera inadecuada, ¿no? Entonces, esta es una problemática actual de las granjas y por lo tanto, pues se generan focos de alerta porque en los últimos años se han impulsado megaproyectos en donde ya las comunidades afortunadamente se mantienen informadas gracias a colectivos y empiezan a exigir que se realicen los estudios de impacto ambiental pues adecuados, ¿no? Principalmente para evaluar los efectos en el agua. Entonces, ¿por qué es importante esto? Pues porque todo Yucatán, todos los que vivimos, pues nos abastecemos 100% del agua subterránea. Pero además en las comunidades rurales, pues muchas veces no tienen agua entubada, sino que se van a los pozos, ¿no? Entonces, pues puede ser, bueno, ya hay estudios, el doctor Ángel Polanco del INEO Noguchi de la UADY, pues ha evaluado la calidad del agua de los pozos y han encontrado pues diferentes agroquímicos, ¿no? Entonces, por lo tanto, pues sí, son riesgos a la salud. Pero además hay estudios recientes sobre relieve, suelos, calidad del agua y periodo de lluvias que pueden ser útiles para evaluar pues la aptitud del territorio pensando en los nuevos desarrollos de la porcicultura. Por lo tanto, en este trabajo, pues el objetivo principal fue elaborar un mapa de aptitud de tierras para el desarrollo de la porcicultura en Yucatán, con la finalidad de identificar espacialmente las zonas en las cuales la contaminación del agua no sea un problema mayor del que ya es, ¿sí? Entonces, la metodología pues básicamente incluyó revisar estos mapas. Tenemos, por ejemplo, el mapa de meses de lluvia continua generado por Delgado y colaboradores, donde tenemos la duración en meses del periodo de lluvia. Tenemos un gradiente de menor a mayor, ¿sí? Del noroeste al sureste del estado de Yucatán. Tenemos también un mapa de regiones geomorfológicas. Esto se generó con base en la altitud y pendiente del terreno. Tenemos desde las planicies costeras hasta las planicies cársticas de 10, 20, 30, 40 metros y unidades ya en relieve positivo como diferentes lomeríos, montañas y planicies intercaladas entre estos, con alturas de más de 50 metros hasta 220 sobre el nivel del mar. Tenemos el mapa de calidad del agua subterránea, donde identificaron 6 diferentes clases de acuerdo a la conductividad eléctrica y a relación de absorción de sodio, ¿sí? Este mapa es interesante porque básicamente nos dice cómo es el agua, cómo es la calidad del agua, principalmente para uso agrícola. Tenemos desde zonas que tienen, pues va de menor altitud a mayor altitud, ¿sí? La zona 1, 2 son las de menores aptitudes y la zona 6 es la de mejor calidad, ¿sí? De entre las menos, la mejor calidad, incluso para el consumo humano, prácticamente esta zona. Y tenemos el mapa de paisajes edafológicos, donde se representan las principales asociaciones edáficas. Básicamente todo lo gris es la presencia de suelos leptosoles, desde los más dominantes,
¿sí? Y asociados con otros tipos de suelos como camisoles, lubisoles, principalmente aquí, y en el sur vertisoles, estanosoles y también lubisoles. Entonces esta información del medio geográfico pues son como los insumos principales para evaluar la aptitud, pero también considera las áreas naturales protegidas del estado de Yucatán, y aquí una de las más importantes es esta reserva estatal que se denomina la Reserva Hidrológica del Anillo de Cenotes, que está ya identificada como una de las zonas de recarga del acuífero, porque aquí han encontrado pH ligeramente ácidos, que pues es un indicador que es agua que viene de lluvia, y con iones, digamos, diferentes a los de aquí, con menos sales, como en el oriente y en el poniente, que haya intrusión salina. ¿Sí? Y bueno, este mapa del ordenamiento, donde representan el número de cabezas de cerdo a nivel municipal. Entonces vemos como en la parte centro-norte de Yucatán pues están el mayor número de cabezas, y en el oriente. Entonces, ya con esta información, planteamos un mapa conceptual donde los principales factores geomorfológicos fueron la altitud, la densidad de depresiones kársticas y las acciones adápticas, y considerando la unidad geomorfopedológica como una entidad de evaluación. De manera general podemos resumir cómo la altitud es un indicador del espesor de la zona no saturada, es decir, zonas con altitudes menores a 40 metros, como la mayor parte del estado de Yucatán, presentan pues un acuífero somero, es decir, poco profundo, y por lo tanto son zonas más vulnerables, porque tenemos un acuífero poco profundo, ¿sí? En cambio, zonas de más de 40 metros, donde ya tenemos un acuífero profundo, pues son zonas menos vulnerables. Bueno, esta es una forma de esquematizar este modelo conceptual, y esta gráfica es muy interesante porque fueron de los primeros estudios sobre el relieve de Yucatán, donde representan esquemáticamente las diferentes depresiones y su relación con el acuífero y la profundidad. También tenemos el mapa de densidad y tipo de depresiones. Aquí lo interesante es ver cómo las zonas de mayor densidad de depresiones son aquellas zonas de mayor vulnerabilidad, porque indica una mayor karstificación, y por lo tanto son zonas donde el agua y los contaminantes pueden entrar de manera más directa y puntual, ¿sí? Entonces, estas zonas son las que representarían las más vulnerables. Contrariamente a las zonas de menor densidad, pues son un indicador de una dominancia de recarga y flujos de tipo difuso, donde también el agua puede filtrarse de manera más lenta, ¿sí? Y lo interesante también es considerar las asociaciones de suelos, porque ya en estudios previos hemos evaluado la retención y la mineralización de la materia orgánica residual en diferentes grupos de suelos. Y observamos que hay tres grandes comportamientos. Los leptosoles pueden retener y mineralizar de manera adecuada, pero su mayor defecto pues es que son suelos delgados. Entonces, por eso son catalogados como suelos vulnerables o con menor aptitud como reservorio de agua residual porcina. Contrariamente están los suelos vertisoles y los estanosoles, que retienen mucho, pero debido al tipo de arcillas la mineralización es más lenta, ¿sí? Además, estos suelos pueden inundarse, sobre todo en temporadas de lluvia. Sin embargo, por la retención y su espesor se pueden considerar como suelos que son aptos para recibir aguas residuales, ¿sí? Y están suelos que se pueden considerar intermedios, como los camisoles y lubisoles, que son estos lixiviados aquí, que tienen un comportamiento, pues, como dije al principio, ¿no? Son intermedios, retienen y mineralizan adecuadamente, no tanto como el vertisol, pero sí son suelos un poco más desarrollados y profundos, que también pueden servir como filtro natural. Independientemente de eso, tanto camisoles como lubisoles y vertisoles, como cualquier sistema, tienen una capacidad de recarga que es importante monitorear. Y bueno, ya con este modelo conceptual, pues utilizamos la técnica de árboles de decisión,
para asignar una calificación a estas unidades geomorfopedológicas y ponerles un nivel de aptitud, ¿sí? Y finalmente, pues elaborar el mapa. Entonces, nuestro principal resultado pues es este mapa, ¿sí? Donde ubicamos como el anillo de cenotes y una zona del oriente de Yucatán pues prácticamente no es para nada apto, extremadamente no apto para que la porcicultura se siga desarrollando. Toda esta zona roja, donde están las planicies de menos de 10 metros, dominan suelos leptosoles, también no es apto. Esta zona del oriente que son circundantes a los campos de dolinas, pues presentan una baja aptitud, pero ya también en el oriente, sobre todo al sur y el sur de Yucatán, pues podemos encontrar áreas de moderadamente aptas y muy aptas para el desarrollo de granjas porcícolas. ¿Por qué? Porque tenemos suelos más desarrollados, principalmente lubisoles, estagnosoles y vertisoles, donde hay menos presencia de depresiones kársticas, pero de las que hay pues son ya depresiones polyés desarrolladas que generalmente tienen sedimentos. Pero además hay que considerar las áreas naturales protegidas y bueno, el mapa quedaría de esta forma, ¿no? Prácticamente se reducen las superficies, pero es donde se podrían implementar el desarrollo de la porcicultura y sobre todo aún así que son zonas menos vulnerables, siempre se requiere los sistemas de tratamiento de aguas residuales. Este es nada más el ejemplo de los árboles de decisión que nos generó un CECAPA de 0.84, que es adecuado para predecir la aptitud de tierras para futuros casos. Y bueno, este es el mapa de peligrosidad actual. ¿Por qué? Porque estas son las granjas que actualmente existen en Yucatán y en el fondo el mapa de vulnerabilidad del acuífero, ¿sí? Entonces vemos cómo las granjas pues están todas en las zonas con mayor vulnerabilidad, ¿sí? Y entonces esto ya no puede seguir sucediendo en Yucatán. Esto ya no puede seguir sucediendo. Y bueno, las conclusiones pues básicamente es esa identificación de las zonas, ¿sí? De las zonas no aptas, extremadamente no aptas, pues son zonas verdaderamente importantes, donde hay una alta densidad de depresiones kársticas, suelos leptosoles, ¿sí? Acuífero poco profundo, y en el sur pues son las zonas donde se localizan las zonas con mejores aptitudes para el desarrollo agrícola, porcícola. ¿Y por qué es importante esto? Pues la temática que nos reúne hoy es en cuanto a la seguridad edáfica, y aquí vemos la complejidad y también la necesidad de siempre sobre todo dar a conocer el territorio en donde vivimos, que es un sistema kárstico que está prácticamente interrelacionado con los otros factores de los elementos biográficos, suelos, agua, que son importantes para la producción agrícola, ¿sí? Pero también tenemos que considerar las aptitudes de los suelos y del agua para tener una seguridad alimentaria, una seguridad hídrica y menos repercusión en la salud humana, ¿no? Ya no hablamos de la diversidad de fauna y de vegetación, que también hay estudios relacionados con los elementos del paisaje, pero que son importantes. Pero bueno, es importante ver esto como un ecosistema integral para continuar con esta seguridad edáfica, que es el tema que nos reúne. Y pues básicamente es el caso que vengo a presentar. Gracias.